Un gozo para mí y para mi esposa estar junto a ustedes en esta jornada de mayordomía. Padre, vengo a tu presencia. Y es bonito ver a la juventud de esta iglesia comprometida con la salvación de otros jóvenes, con el rescate de los que se han apartado. Y qué maravilloso es saber que Dios todavía tiene la puerta abierta. Así que en esta mañana queremos que el Señor siga bendiciendo cada vida aquí presente y la de las personas que ven esta transmisión a través de las redes sociales de la iglesia. Tienen unas redes sociales activas, yo los sigo a ustedes. Así que el Señor siga bendiciendo ese trabajo que está llegando a muchos corazones más allá de las puertas de la iglesia. Hermanos queridos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben de qué voy a predicar hoy? En cierta ocasión en una universidad adventista, cuando usted estudia teología, en el cuarto año le asignan a cada estudiante de cuarto año, que es el último año de la licenciatura en teología, predicar en un culto. Cuando yo estudié, fue en el año 2008 que me gradué, me tocó miércoles en la noche. Nos tocaba a todos los estudiantes miércoles en la noche. Pero a este muchacho que les cuento, le tocaba sábado en la mañana. Pues le dieron su fecha, el muchacho llegó, todo el culto allí, y el muchacho se para. Mira a la congregación, una universidad grande, un auditorio, y les pregunta a los presentes: ¿saben ustedes de qué voy a predicar hoy? La congregación respondió: no. Y él dijo: ni yo tampoco. Y se sentó. Ahí terminó el sermón esa mañana. El maestro estaba nervioso. ¿Y qué le pasó? Fue que se trancó con un auditorio tan grande. Se sentó con él, le explicó: mira, no hay que tener miedo, dale para adelante, que ya tú te sabes eso, tú eres un buen estudiante, tú has hecho buenas exposiciones, tú no tienes por qué temer. Ve el sábado, que te vamos a poner el sábado de nuevo. El sábado siguiente llegó el muchacho, se paró y: ¿a qué no me dicen? Les pregunta a la congregación: ¿saben ustedes de qué voy a predicar hoy? La congregación ya se sabía el truquito y dijo: bueno, vamos a ayudar a este muchacho. ¡Sí! Entonces él dijo: ¿y para qué llover sobre mojado? Si ustedes saben de qué voy a hablar, ya no es necesario. Y se sentó. El maestro, muy misericordioso, le dio otro chance. Le dijo: mira, ya, tú no puedes dejar de decir lo que tienes que decir. Ahí le repasó las reglas de la homilética, la hermenéutica y todo aquello. Llegó el sábado y el muchacho se puso frente al público, la congregación en expectativa. ¿Saben ustedes de qué voy a predicar hoy? Ahora la gente estaba confundida. Por un lado decían sí, por otro lado decían no. Y él dijo: bueno, para que no se pierda el tiempo del culto, los que saben, que le aprovechen y le digan a los que no saben. ¿Y usted sabe de qué voy a predicar yo hoy aquí? Usted no sabe y yo tampoco. Solo sabe el Espíritu Santo. Porque yo puedo decir algunas palabras aquí que sean orientadas a lo que yo puedo saber. Pero el único que tiene poder para que las palabras que yo diga hoy lleguen a cada corazón y cumplan la función que tienen que cumplir, ¿quién es? El Espíritu Santo. Así que en este momento vamos a orar para que el Señor hable a todos a través de este humilde instrumento y por encima de todo a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por darnos tu palabra como la herramienta de bendición para poder hablar, para poder decir un mensaje que transforma las vidas de las personas. Como el poder está en ti, Señor, invocamos tu presencia en cada corazón.
para que esta palabra, al ser abierta, pueda ser de bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana tengo un tema titulado La ofrenda de la viuda. Ustedes conocen esa historia, ¿verdad? Más adelante la vamos a leer, pero pensemos por un momento en lo siguiente. Esta historia se encuentra en 2 libros de la Biblia. Uno de ellos es el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, y otro es el libro de Marcos. Cuando usted considera las 2 historias, yo me voy a quedar hoy con la de Marcos. Usted puede leerla en su casa, haciendo un paralelo de las 2 narraciones. Me llama la atención la de Marcos por un factor. ¿A quiénes de los que están aquí les gusta estar sentados? ¿Les gusta estar sentados? ¿Quiénes trabajan sentados en una oficina o algo por el estilo? El martes que viene, mi hermano cumple años. Él nació un 13 de mayo. 2 días más tarde cumplo años yo, el 15 de mayo. Ahora bien, no somos mellizos, ni hubo un retardo en el vientre de mi mamá. Él me lleva a mí 2 años, 2 días, 12 horas y 10 minutos. A mí me gustan mucho los datos. El caso es que la gente dice, bueno, la gente en el mundo a veces habla de los signos zodiacales y de que la gente que sale en un mismo mes están bajo la misma estrella o bajo el mismo astro. Pero yo no creo en eso porque mi hermano y yo somos completamente opuestos desde pequeños en nuestra forma de ser. Por ejemplo, mi mamá cuando yo era pequeño, ella trabajaba en el colegio adventista en Barahona. Escúcheme lo varonero que no me acuerdo el nombre. El caso es que ella me decía, Ney, siéntateme ahí. Y ella me sentaba en una silla. Y ella se ponía a dar vueltas para acá y para allá, que la clase por aquí, que la clase por allá. Y en un momento del día, ¿y dónde está Ney? ¿Y dónde que está? ¿Usted no ha visto a Ney? ¿Dónde fue que tú lo viste por última vez? Yo le dije que se sentara. Lo buscaste ahí, déjame ir a ver. Ahí estaba yo sentado. Mi hermano, por el contrario, no era fácil. En cierta ocasión, una amiga de mami vino a República Dominicana, a Santiago, y mi mamá dijo, déjame dejar a Nelcy, mi hermana mayor, y a Ney con papi, y yo coger para Santiago con Nelson, porque a Nelson no se lo podía dejar en ningún lugar. Mi mamá, cuando llegamos a cierta edad, nos castigaba de esta manera. Usted hizo esto y esto, siénteseme ahí. A mí me sentaban ahí. Esa mente mía viajando por todos los canales posibles. Mi hermano lo sentaban y le decía, mami, dame pela, mira, dame con un palo, con lo que tú quieras, pero no me siente en una silla. Porque hay gente que no saben estar sentadas. Hay gente que parece que no puede estar en un solo sitio. Y en la opinión de Pedro, que fue la persona, digamos así, que le contó a Marcos la historia de Jesús desde su perspectiva, Jesús no podía estar sentado. Y es interesante que consideremos ese factor en el ministerio de Cristo. Ya, ok. Vamos a mirar lo que es la perspectiva de Marcos del ministerio de Jesús. Tengo 2 citas allí que quiero destacar. Una es en Marcos capítulo 3, versículo 20. Dice allí, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían, ¿qué? El ministerio de Jesús, según el Evangelio de Marcos, era tan intenso y de tanto movimiento que ellos no tenían tiempo ¿para qué? Ni para comer pan. Y fíjense que el 6:31 también dice,
Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ¿para qué? Para comer. Jesús no se sentaba. Si usted busca en el capítulo 1 de Marcos, se va a dar cuenta que los actos de Jesús están precedidos por declaraciones como inmediatamente, luego, caminando. Y todas las acciones de Jesús se ven como en un constante movimiento y se mueve para acá y se mueve para allá. De hecho, yo estuve investigando un poquito y me di cuenta de que Marcos encuentra 4 ocasiones cuando Jesús se sentó. ¿Cuántas ocasiones? 4. Vamos a ver cuáles son esas ocasiones. La primera está en Marcos capítulo 9, versículo 35. Si lo leemos desde el 33, vamos a encontrar el contexto. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos, ¿qué? ¿Está conmigo? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí que ¿quién había de ser el mayor? Entonces él, versículo 35, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será ¿qué? El postrero de todos y el servidor de todos. Jesús tuvo que sentarse en su ministerio, según el Evangelio de Marcos, para decirle a sus discípulos que, señores, nosotros no funcionamos como la gente allá afuera. Aquí no estamos buscando poder, aquí no estamos buscando supremacía, aquí estamos buscando ¿qué? Servir a los demás. ¿A cuántos de los que están aquí Dios los ha llamado a servir? Dígale al que está a su lado: Dios me llamó a servir. La segunda cita, Marcos capítulo 11, versículo 7. Fíjense que es interesante porque Jesús se sentó aquí. Es el contexto, la entrada triunfal de Jesús, dice 11:7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. ¿Y qué hizo él? Se sentó. ¿Por qué Jesús se sentó ahí? Porque había una profecía en Zacarías que decía que él tenía que montar un pollino. Entonces, ¿por qué Jesús se sentó? Para cumplir la profecía. Entonces, vamos a ver. Jesús primero se sentó para enfocar correctamente a sus discípulos en cómo funcionan las cosas de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Número 2, se sentó para decirle a la gente que las profecías tenían que cumplirse en él. ¿Verdad? Voy a volar la tercera vez porque es la que vamos a hablar esta mañana. Y vamos a irnos a la última, en Marcos capítulo 16. Versículo 19. Es el penúltimo versículo del Evangelio de Marcos. Dice allí: y el Señor, después que les habló, fue recibido ¿dónde? Arriba en el cielo, y se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios. Para Pedro, ¿cuándo fue que Jesús se sentó desde que comenzó su ministerio? ¿Cuándo fue que definitivamente se sentó? ¿Cuándo? Cuando llegó a la diestra de Dios. Así que terrenalmente hablando, Marcos dice que se sentó ¿cuántas veces? Dijimos que la primera vez fue ¿para qué? Para orientar a sus discípulos de cómo funcionaban las cosas. Número 2, se sentó ¿para qué? Para cumplir la profecía. Y lo tercero, Marcos capítulo 12. Versículo 41. Gracias. Dice allí: estando Jesús, ¿cómo? Sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué hacía? Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca
Y muchos ricos, ¿qué? Ay, hermanos. Hay personas que creen que este asunto de ofrendar, de diezmar, es inventado por los seres humanos. Hay personas que creen que a Dios no le importa eso. Hay gente que cree que Jesús le da lo mismo. Pero si usted nota la naturaleza de la narración del Evangelio de Marcos, se da cuenta que Jesús se sentaba para cosas importantes. Jesús se sentaba para demostrar el valor de las profecías. Se sentaba para enfocar a sus discípulos en la misión de la iglesia y en la visión personal de ellos mismos que debían tener. Y Jesús se sentaba, ¿para qué? Para mirar cómo ofrenda la gente. Hermanos queridos, la próxima vez que vengas a adorar a la iglesia, cuando vayas a dar tu ofrenda, recuerda que Jesús está ¿dónde? En el cielo. Y dice Marcos que está ¿cómo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús está mirando cómo damos nuestra ofrenda. Por más que nosotros querramos desviar esto a una dimensión humana, a una dimensión material, Jesús lo está viendo desde una dimensión espiritual. Y Jesús está mirando nuestra ofrenda. Ahora bien, hay un tema interesante en esta mirada de Jesús. Yo estuve mirando un poquito, valga la redundancia, esa mirada de Jesús. Y fíjense algo interesante que pude encontrar. Esa misma palabra que se usa para Jesús mirar aparece, por ejemplo, en Juan 8:51. ¿Hay alguien de la congregación que lo puede leer? No conviene para que todos escuchen. Juan 8:51. Escuchen cuidadosamente lo que dice. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, ¿qué? Nunca verá la muerte. En este caso, ¿qué es ver la muerte? Usted verla. Por ejemplo, se murió alguien, usted lo vio morirse. ¿Eso es ver la muerte? Es morirse uno. O sea que ese ver involucra ¿qué? Una experiencia. Ese mirar de Jesús allí sentado era un mirar experimental. Era como quien estaba haciendo un experimento con las personas que estaban pasando allí. Vamos a ver otro interesante contexto de este mirar de Jesús. Hebreos capítulo 7, versículo 4, por ejemplo. Hebreos capítulo 7, versículo 4. Fíjense qué interesante es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice allí, considerad. ¿Cómo dice? Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Considerad. Esa mirada que está haciendo Jesús es una consideración en el sentido de un análisis. Usted se pone a pensar en la ofrenda de Abraham y asimismo esa mirada de Jesús es una mirada de análisis, de tratar de comprender lo que está pasando más allá del hecho mismo. Así que mirar de Jesús en este caso no es una mirada pasajera. Yo los veo y me doy cuenta de que están haciendo eso. No, es un análisis que Jesús está haciendo del comportamiento de las personas allí delante de la ofrenda. Ahora, ¿qué era lo que estaba mirando Jesús? Dígame usted, versículo 41, Marcos capítulo 12. ¿Qué era lo que estaba mirando exactamente Jesús? ¿Qué era lo que estaba mirando con tanta atención? Si usted nota lo que dice el versículo, la palabra de Dios
declara que él estaba mirando la ofrenda. Estaba mirando cómo el pueblo echaba el dinero. ¿Qué era lo que estaba mirando? ¿Cómo lo estaba echando? ¿Quiénes son maestros ahora? Levante la mano los que son maestros. Los que están de primero a sexto de bachillerato ahora, saben que viene un cambio en el registro. Yo duré unos 7 años dando clases y yo tuve que llenar el registro. Y esa era la parte no divertida de dar clase para mí. Pero para mí era más fácil porque cuando yo daba clases todavía estaba el sistema viejo de los registros, donde la evaluación era cuantitativa. Y como yo les he dicho antes, a mí me gustan los ¿qué? Los datos. Porque 98 más 98 más 98 más 98 entre 4, ¿cuánto da? Ay, esos maestros que ponen esa nota bien. Claro, si tú sumas y divides, ya tú resolviste. Ahora la evaluación entonces es ¿cómo? Maestros, cualitativa. Usted tiene que poner unos propósitos o unos que, ¿cómo que se llama? Indicadores de logro. Y ese indicador de logro usted tiene que decir si se cumplió parcialmente, si se cumplió muy satisfactoriamente, si se cumplió totalmente. Entonces evaluar así es un poquito incómodo. Porque el indicador dice, esta persona sabe leer bien y analizar bien un texto. ¿Y cómo usted mide eso? Para los seres humanos es mucho más sencillo evaluar, ¿por qué? Por numerito. Le di un examen de 30 preguntas, tuvo 2 malas, ¿cuánto sacó? 28 de 30, por ejemplo. Si valía 30 el examen. Pero hermanos queridos, Jesús evalúa cualitativamente la ofrenda. Porque Él no estaba mirando cuánto la gente echaba. Estaba mirando ¿qué? ¿Cómo la estaban echando? Y algunos dirán, eso es verdad, porque aquí quieren estar mirando que cuánto yo he hecho. No, olvídese. Los seres humanos, Dios le dejó las características para evaluar cuantitativamente, porque eso es lo que el ser humano puede hacer. Ahora, la parte cualitativa, ¿quién es el que la evalúa en la ofrenda? Dios. Queridos hermanos, qué maravilloso es saber que Dios está mirando tu corazón al momento de ofrendar. Qué bueno es saber que Dios está consciente de la sinceridad de tu corazón. Ahora bien, está consciente también de la insinceridad de otros corazones. En el deseado de todas las gentes hay una declaración interesante sobre este caso. Dice que los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente. Conquistaban la confianza de las viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Y los empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma reprensión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza y así por un tiempo engañan a sus semejantes. Pero no pueden engañar a Dios. Él lee todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. Si hay alguien a quien nadie puede engañar al venir a la presencia de Dios, es a Dios mismo. Cuando tú vienes a adorar al Señor aquí a la iglesia, no lo puedes engañar. Tus palabras, tus acciones humanamente visibles pueden decir una cosa, pero tu corazón está siendo estudiado por el que está mirando, el que está observando, el que está contemplando tu comportamiento.
el Dios Todopoderoso. Y queridos hermanos, precisamente estas personas de las que habla el deseado de todas las gentes están mencionadas en el versículo 41. Dice allí, muchos ricos hacían ¿qué? Echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, ¿cuánto? Un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, ¿qué hizo? Echó más que todos los que han echado en el arca. Primero vamos a pensar, ¿qué fue lo que echó? ¿Cuánto era? A nosotros nos gustan los datos, ¿verdad? A mí me gustan los datos. Si a usted le gustan los datos, piénselo de esta manera. El que ha echado días sabe, especialmente el labor de cosecha, de siembra y cosecha, que el día más o menos está como. Vamos a decir que el día está a 500 pesos. Echa un día. Un denario era lo que se pagaba en un día. Y esta monedita, estos cuadrantes de lo que habla allí, un cuadrante, era una 64ª parte de un denario. Divida 500 entre 64. Vamos a ver qué nos da eso. 500 entre 64. 8 pesos. La ofrenda de la viuda era equivalente ¿a cuánto? A 8 pesos. Y dice Jesús que ella echó ¿qué? Echó más que todos los que estaban echando. ¿Y por qué ella echó más? ¿Por qué ella echó más? Si usted se fija, Jesús dice que ella echó todo lo que tenía y los otros echaban de lo que les sobraba. O sea, los otros ni siquiera sentían la fuerza de la ofrenda. Los otros no sentían el peso de tener que ofrendar en momentos de necesidad. Los otros ofrendaban simplemente desde la comodidad de su bolsillo. Pero dice la Biblia que ella ofreció todo lo que tenía. ¿Todo su qué? Versículo 44, final. Su sustento. La palabra que aparece allí para sustento, nosotros la traducimos como vida. Hay 2 palabras para vida en el contexto griego. Una es zoe, que tiene que ver con la existencia y la parte más espiritual de la vida. La otra, ustedes la conocen, es la palabra bios, que es, por ejemplo, el anticipo de la palabra biología, ¿verdad? ¿Qué significa biología? El estudio de la vida. Pero esta vida de biología es la vida, asimismo, biológica. La otra es una vida más espiritual. ¿Cuál de esas 2 palabras de vida usted cree que se usan allí para sustento? ¿Bios o zoe? Bios. ¿Y por qué se usa bios si zoe es como más espiritual? Por ejemplo, cuando Jesús dice que Él es la vida, Jesús dice que Él es la zoe, o sea, que Él es la existencia, que Él es esa vida que nadie te puede quitar. Pero esta mujer lo que entregó no fue esa existencia, fue su ¿qué? Su sustento. Y uno me dirán, pero entonces, ¿cuál es el valor espiritual de esta ofrenda? Muy grande. ¿Por qué es más grande el valor de esta ofrenda de esta mujer? Por esta razón. Muy sencillo. Hay personas que todo lo quieren espiritualizar. Hay personas que quieren vivir una vida que sea espiritualmente buena, pero que no llega a la práctica. Hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero cuando llega el momento de ofrendar, dicen no, esto es mío, esto me pertenece.
Dios que se quede con lo espiritual, pero yo me quedo con lo material. Hay personas que creen que la adoración a Dios va a quedarse en la parte, en la dimensión espiritual, adorarla con la mente, adorarle con el corazón, pero el producto de mi trabajo, Dios no tiene que ver con eso. Yo voy a la iglesia los sábados, me congrego los sábados y ahí estoy delante de Dios. Cuando me voy a mi trabajo es mi trabajo, cuando me voy a la iglesia es la iglesia. Y viven vidas dividiendo cada sección. Aquí Dios, aquí yo. Para la viuda no había una línea que definiera lo que era de Dios y lo que era de ella. Para la viuda todo lo que ella tenía, ¿de quién era? De Dios. ¿Y qué lección más grande para nosotros? Para que aprendamos que este cuerpo no es mío, para yo darme todos los gustos cuando como. Para que entendamos que estos talentos no son míos, que no son para yo hacerme rico, que son para decir, yo glorifico a Dios. Qué bueno que está allí en la Biblia esta historia para que nos enseñe la Biblia que el tiempo que nosotros tenemos no es que le demos un pedacito a Dios, no es que le demos una séptima parte a Dios de todo lo que tenemos en la semana. Todo el tiempo de nosotros se lo merece Dios y nadie puede atravesarse en el tiempo de Dios. Qué bueno es saber que esta historia está aquí para que sepamos que todo nuestro cuerpo es de Dios. Y que por eso alimentarnos de la manera que Dios nos indica en su palabra y vivir una vida saludable completamente es el propósito de Dios para nosotros. Esa viuda entregó su vida en esa ofrenda. Ahora, hermanos, habían dos agravantes para la ofrenda de la viuda. El primer agravante era la indignidad de los líderes. Si usted revisa el capítulo 12, versículo 38 de Marcos, se va a dar cuenta que Jesús está hablando de lo malos que eran los escribas y los fariseos. Fíjese lo que dicen, el versículo 40, que devoran las casas de ¿quiénes? ¿De quiénes? De las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor que condenación. Entonces ellos devoraban las casas de las viudas. Personas que iban a ser beneficiados con esta ofrenda de la viuda eran los primeros que estaban devorando ¿qué? Su casa. ¿Eran dignos o eran indignos ellos? Indignos. Ahora, de todas maneras, Jesús se sentó ¿a qué? A mirar quién estaba ¿qué? Y cómo lo hacía. Ahora bien, dice la página 556 del Deseado de todas las gentes. Cristo no escatimó la condenación de los abusos, pero se esmeró en no reducir ¿qué? Las obligaciones. Reprendió el egoísmo que extorsionaba y aplicaba mal los donativos de la viuda. Al mismo tiempo alabó la viuda que había traído su ofrenda a la tesorería de Dios. El abuso que hacía el hombre del donativo no podía ¿qué? Desviar la bendición que Dios concedía ¿a quién? A la dadora, esa que iba con su ofrenda. Así que si los seres humanos manejan mal los recursos que son puestos en manos de Dios, eso no tiene que ver nada con la bendición que Dios le da al que ofrenda de corazón. Cuando una persona te busque como pretexto de no ofrendar, los imperfectos que son los seres humanos que manejan los recursos, diles lo siguiente: esa viuda, justo después que Jesús dijo, esos indignos están devorando las casas de las viudas, no merecen recibir esto, se merecen la condenación. Ahí mismo llegó ella y dejó su ¿qué? Su ofrenda. ¿Y qué hizo Jesús con ella? Jesús dijo, ella lo está haciendo ¿cómo? Lo está haciendo bien. Así que el argumento aquel de que la indignidad de los dirigentes es la razón para no ofrendar, Jesús en esta historia demostró que no tiene ninguna base. El segundo argumento
tal vez el segundo agravante, es la destrucción inminente. Si usted mira el capítulo 13 de Marcos, se va a encontrar que la historia que prosigue a esto, ¿cuál es? Los discípulos hablan a Jesús y le dicen: Jesús, ven a ver qué bonito este templo. Jesús, mira qué bonito. Desde aquí arriba, mira cómo le da el sol, Jesús. Mira ese cuadro. Vamos a tirar una foto, vamos a tirarnos un selfie, Jesús, aquí en este ángulo, desde aquí, desde el Monte de los Olivos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ustedes ven todo eso? Todo ese templo, todas esas cosas tan bonitas. Todo ese procedimiento que tienen los sacerdotes ahí, de eso no va a quedar ¿qué? Nada, ni piedra sobre piedra. Ahora piénselo bien. Esta mujer viuda necesitaba ese dinerito que tenía. Dice la Biblia que era todo su sustento. Y el templo lo iban a destruir en menos de 40 años. ¿Qué es lo lógico que usted haría? Usted se acercaría a la Biblia y le dice: no lo eche, que ahorita ese templo lo van a destruir. Cómete tu chelito. Esos 8 pesos te dan para comprarte una galletica. Hay muchas personas que dicen: esto se va a destruir, nada de esto va a quedar. ¿Para qué yo voy a dar mi ofrenda así? Como quiera uno se va a morir. Ninguno de los dos argumentos vale, porque justamente está en el centro de esos dos argumentos la historia de la viuda. Y queridos hermanos, ¿qué puedo llevarme hoy para mi casa? 4 lecciones vamos a extraer de aquí. Hay muchas más que usted puede sacar, yo lo sé. Hay muchas que usted la ha pensado que yo no me la he imaginado, porque el que trabaja en su corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo. Primera lección, no la tengo aquí, pero no se preocupen, la tengo aquí. Jesús se sienta a mirar nuestras ofrendas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se sienta a mirar la ofrenda. La próxima vez que usted venga a adorar, venga con la actitud correcta, porque Jesús lo está mirando. Lo segundo, Jesús se sienta a mirar cómo ofrendamos. ¿Qué es lo que se sienta a mirar Jesús? ¿Cómo estamos ofrendando? Jesús está haciendo una evaluación cualitativa de su ofrenda, que se mide desde adentro, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Tercero, Jesús espera más que una entrega espiritual. Jesús no solamente quiere salvar su espíritu, Jesús quiere salvarlo completo. Jesús quiere transformar su vida cuando usted viene a la iglesia, cuando usted va a su casa, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en la universidad, cuando usted está en la calle, cuando usted esté donde usted esté. Dios quiere transformar su vida. Lo cuarto es que ni la indignidad de los líderes, ni la inminente destrucción nos quita la responsabilidad de la ofrenda. En este momento, el Señor está llamando a su pueblo a venir ante su presencia, trayendo como ofrenda no solamente cosas materiales y no solamente cosas espirituales. Dios quiere que traigamos ante su altar, en su presencia, todo lo que somos. La ofrenda de la viuda nos enseña que no son los que tienen mucho los que pueden ayudar a la causa de Dios. Son los que vienen con todo lo que tienen delante de Dios. Una semana más tarde, Jesús iba a estar crucificado en una cruz. Y Dios estaba mirando la ofrenda de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús entregó allí? ¿Qué entregó Jesús en la cruz del Calvario? Jesús se entregó completo. Jesús pasó por humillación, por dolor, por angustia, por amor a ti.
y se entregó completo como una ofrenda para la salvación de todos nosotros. ¿Y qué hizo el Padre en el cielo con la ofrenda de Jesús? La aceptó. Y por eso tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué le vamos a dar a Jesús a cambio? Te toca el sacrificio a ti. Me toca el sacrificio a mí ahora. Es nuestro turno de sacrificar. Y en esta mañana quiero hacer un llamado para aquellas personas que quieren decirle al Señor: Señor, me entrego por completo a ti. Te doy mi vida como un sacrificio real, como un sacrificio completo que espero que recibas en el reino de los cielos. ¿Ese es tu deseo? Puedes ponerte de pie en este momento. Hermanos queridos, Dios nos pueda bendecir en esta mañana. Que Dios pueda enseñarnos a darlo todo para Él. A comprender que la mayordomía tiene que ver con propiedad. De quién somos, no somos de nosotros, no somos nuestros, somos de Dios. A Él le pertenece todo lo que somos. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por las maravillosas dádivas que nos has dado. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que hay que puede ser destacable en este mundo manchado por el pecado, es un regalo divino que hemos recibido. Así que te agradecemos en esta mañana tus maravillosas dádivas. Cada vez que venimos a tu presencia, Señor, tú estás sentado observando qué es lo que te traemos. Queremos pedirte perdón, Padre, porque muchas veces hemos traído rencor ante tu presencia. Hemos traído pecados acariciados. Hemos traído rasgos de carácter no santificados que nos resistimos a entregar en el altar de tu presencia. Hemos traído ofrendas incompletas como las de Ananías y Zafira. Hemos traído mediocridad de espíritu ante ti. Perdónanos, Padre Celestial. Transforma de tal manera nuestras vidas que podamos mirar con cuidado nuestros corazones. Que al venir ante tu presencia cada día de culto podamos traer un corazón que se ha humillado delante de su Dios. Un corazón que se ha entregado completo. Un corazón que ha decidido cambiar con el poder del Espíritu Santo. Padre Santo, si en algún momento nos hemos levantado con 1001 argumentos para decir no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy a poner mis talentos a servir la iglesia, no voy a dedicar mi tiempo a la obra del Señor, no voy a sacrificarme por esta iglesia. Señor, cambia ese pensamiento. Que así como la ofrenda de la viuda por años, por siglos, ha hecho que las personas comprendan qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que quieres que te entreguemos. Que así mismo, Señor, el modelo de humildad, de sencillez de su ofrenda, pero así la plenitud y el precio, el costo para su vida de esa ofrenda lo podamos emular en nuestras vidas y podamos darte todo con el gozo, oh Señor, que tú esperas que lo demos. Nos vamos a nuestros hogares en este momento. Si vinimos con alguna necesidad de nuestra familia, si vinimos con alguna sed particular, oh Señor, sáciala en este momento. Y ayúdanos al venir a tu presencia a entregarnos completamente. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele un abrazo a la persona que está a su lado y dígale: entrégate como ofrenda al Señor. Dios les bendiga.
andaba sin ti, sin tu amor. En el abismo de la noche, entre el dolor y la angustia, entre soledad y nostalgia, andaba sin ti, sin tu amor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. El hombre perverso y sin corazón, mi vida arruinada sin amor, sin honor, cámbiame hoy. Cámbiame hoy. Perdido entre sueños, escondido en el dolor, sin esperanza, sin rumbo, sin corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. El hombre perverso y sin corazón, mi vida arruinada sin amor, sin honor, cámbiame hoy. Cámbiame hoy. De rodillas me postro, elevo una oración y te pido que cambies todo mi corazón. Esta es mi canción, esta es mi oración. De rodillas te digo hasta cuándo, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. El hombre perverso y sin corazón, mi vida arruinada sin amor, sin honor, cámbiame hoy. Cámbiame hoy. El hombre perverso y sin corazón, mi vida arruinada sin amor, sin honor, cámbiame hoy. Cámbiame hoy. Cámbiame hoy. Ministerio Nuevo Nombre.